Entre las intrigas que se cuentan de Cleopatra, se dice que se escondió en una alfombra para introducirse en las estancias donde se encontraba César, y así seducirle. Se narra también que Marco Antonio se clavó su espada al creerla muerta, mientras ella se escondía de Octavio en su propia tumba. Y después, que ya cautiva, Cleopatra se suicidó haciéndose morder por una serpiente con tal de no ser exhibida en Roma como trofeo. Cleopatra, descendiente del mismísimo Alejandro Magno, ascendió al trono con 18 años, siendo la última de su dinastía, los Ptolemaicos. Pero además de reina, fue diplomática, comandante naval, escritora de tratados médicos y lingüista. Fue la primera de su estirpe en dominar el egipcio, además del arameo, el árabe y el latín, entre otras lenguas. Al iniciar su reinado, se enfrentó a dificultades de gestión derivadas de la sequía que había provocado grandes hambrunas, las deudas heredadas con Roma, revueltas, además de continuas luchas de poder. 2000 años después de un mundo de dioses y envenenamientos, nos han llegado alusiones a su imagen e inteligencia, como la de Plutarco. Dicen que su belleza no era deslumbrante, pero cuando estabas en su presencia y hablabas con ella, era irresistible. Pero sobre todo nos ha llegado la propaganda de sus coetáneos Octavio, César y de autores como Pompeyo, Escario o Mecenas, que la describen como lasciva, puta, ramera o indecente yegua. Términos que revelan la antipatía, odio y envidia que se arrojan en forma de insulto, aún en el siglo XXI, contra mujeres que ostentan algún poder. A pesar de este hiriente legado, tan solo se le conocen 2 romances, con Julio César y con Marco Antonio, en paralelo a los matrimonios intrafamiliares propios de su estirpe. De estos romances tuvo su descendencia. Por ella y por la permanencia de su país, Egipto, luchó hasta su muerte, cuando pasó a ser provincia romana. Pincelamos la historia de la que fue una de las líderes más poderosas del mundo, porque el tema del Día Internacional de la Mujer en 2021 de ONU Mujeres es Mujeres líderes, por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. Los líderes de nuestro tiempo se enfrentan también a la gestión de una crisis de dimensiones faraónicas, con una mínima representación femenina en los puestos de poder. Según los datos publicados por ONU Mujeres, a 8 de noviembre de 2020, las mujeres eran jefas de Estado y de Gobierno en tan solo 20 países. En 2020, solo el 24,9% de quienes integran los parlamentos de todo el mundo son mujeres. En junio de 2019, la lista Fortune mostraba que de las 500 personas en puestos de jefatura ejecutiva de las mayores empresas, menos del 7% son mujeres. Preguntémonos si aquellos que escribimos la historia dejaremos constancia para dentro de 1000 años de la apariencia de la nariz de Margaret Thatcher, Hillary Clinton, Angela Merkel, o remarcaremos sus romances, su modo de vestir, pues desde luego continuamos señalando cuáles han sido sus logros comparativamente a su sexo, siendo las primeras en, las únicas en. Esperemos que llegue un día en el que hablemos únicamente de personas, contra los grandes retos que como humanidad se nos plantean.